El ojo de Horus, maldición faraónica. En las vastas y misteriosas arenas de Egipto, un equipo de arqueólogos liderado por la intrépida doctora Sofía Al-Masri hizo un descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre. Bajo la arena y las piedras de un templo olvidado, encontraron un artefacto extraordinario, un amuleto de oro puro que representaba el ojo de Horus, uno de los símbolos más poderosos del antiguo Egipto. Sofía, una arqueóloga de renombre con un profundo conocimiento de la mitología egipcia, estaba fascinada por el amuleto. Sabía que el ojo de Horus era un símbolo de protección y poder, capaz de ofrecer sabiduría y percepción más allá de lo normal. Sin embargo, desconocía que este descubrimiento despertaría una maldición olvidada, una maldición que había permanecido dormida durante milenios. Desde el momento en que el amuleto fue desenterrado, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en el campamento. Los trabajadores reportaban ver figuras en las sombras y equipos electrónicos fallaban sin explicación. Sofía, aunque inicialmente escéptica, no podía negar la atmósfera de inquietud en que se cernía sobre el equipo. A medida que Sofía estudiaba el amuleto, empezó a experimentar visiones. Veía imágenes de un Egipto antiguo, faraones, sacerdotes, las personas comunes y corrientes realizando su rutina. Los sacerdotes, rituales, algunas veces oscuros, macabros, siniestros. Estas visiones se volvieron más vívidas y perturbadoras, revelando secretos largamente olvidados sobre el poder y la maldición del ojo de Horus. Los colegas de Sofía comenzaron a notar un comportamiento totalmente ajeno. Era más distante, obsesionada con el amuleto, pasando horas en su tienda, murmurando sobre conexiones entre las visiones y antiguos textos. Su obsesión comenzó a afectar también su cordura. Y curiosamente, estas conexiones que presenciaba entre las visiones y textos antiguos develaban mucho más de lo que hubiese hecho sin el ojo de Horus. Una noche en el desierto, durante una de esas tormentas que suceden cada cierto tiempo, una tormenta de arena, donde lo mejor posiblemente sería quedarte en tu tienda. Sofía fue encontrada en el centro del templo, sosteniendo el amuleto y hablando en un idioma que parecía ser el antiguo egipcio. Un idioma que incluso ya dificultaba a la misma Cleopatra. Los testigos dijeron que una luz emanaba del amuleto, envolviéndola en un resplandor dorado. Al día siguiente, Sofía no recordaba nada del incidente, pero su conexión con el amuleto se había profundizado aún más. Sofía empezó a aislarse, convencida de que el ojo de Horus le había conferido poderes sobrenaturales. Hablaba de visiones, del futuro o de secretos ocultos en arenas del tiempo. Su equipo, preocupado y asustado, consideró abandonar la expedición, pero Sofía se negó a dejar el amuleto. La tensión en el campamento alcanzó su punto máximo cuando un joven arqueólogo, Amir, desapareció bajo circunstancias misteriosas. La última vez que lo vieron, estaba discutiendo acaloradamente con Sofía sobre la necesidad de devolver el amuleto a su tumba, o de tal forma que fuese expuesto en un museo. Y el día siguiente, su tienda vacía, sin rastro de su paradero. Este suceso sumió a Sofía en una espiral aún más profunda de obsesión y paranoia. Empezó a creer que fuerzas antiguas estaban en juego, que el ojo de Horus no solo era un símbolo de protección, sino también una llave para poderes oscuros y antiguos. En sus visiones empezó a ver a Amir, acusándola de desatar una maldición que no podía
contener ni controlar. El ambiente en el campamento se tornó sombrío y tenso. Los trabajadores y colegas de Sofía estaban divididos entre el miedo a la maldición y la preocupación por su bienestar. Algunos querían abandonar el proyecto, mientras otros estaban decididos a encontrar a Amir y resolver el misterio del amuleto, si es que había alguno. Una noche, Sofía experimentó una visión particularmente intensa. Se vio a sí misma en un templo, de pie ante un faraón que sostenía el ojo de Horus. El faraón, con una voz que resonaba en su mente, advirtió a Sofía sobre el poder del amuleto y la maldición que había invocado. Le reveló que el amuleto debía regresar al lugar de descanso, o las consecuencias serían desastrosas. Una vez en la realidad, Sofía se encontró a sí misma en el centro del templo, como si hubiese entrado en trance hasta llegar allí, con el amuleto evidentemente en su mano. Entendió que debía tomar la decisión de volver el ojo de Horus a su tumba y poner fin a toda la tragedia, o seguir explorando su poder y enfrentar las consecuencias desconocidas. Luchando con su deseo de conocimiento y su miedo a lo desconocido, Sofía se enfrentó a un doble dilema, uno moral y otro espiritual. Las visiones del faraón y de Amir le perseguían, recordándole constantemente el peligro que había desatado. Su salud mental y física comenzó a deteriorarse, evidencia del peso de la maldición sobre su ser. Mientras Sofía debatía su próximo movimiento, el campamento se veía envuelto en sucesos más extraños. Objetos desaparecían, se escuchaban susurros en la noche y las tormentas de arena se hacían más frecuentes y violentas. Era como si las mismas arenas de Egipto estuvieran reaccionando al desequilibrio causado por el amuleto. Empujada al límite de la presión de la maldición y de su propio deterioro, Sofía tomó la decisión de devolver el ojo de Horus a su lugar original. Acompañada por algunos miembros leales del equipo, se adentró en las profundidades de la tumba, donde el aire estaba cargado de una energía ancestral. Mientras avanzaban, las paredes de la tumba parecían cobrar vida, mostrando escenas de la antigua historia egipcia que se entrelazaban con las visiones de Sofía. Veían a Horus luchando contra Set, el eterno conflicto entre el orden y caos. Sofía sentía que cada paso hacia la cámara sepulcral le acercaba más a una verdad soterrada, un conocimiento que había sido vedado a todos los demás y que había sido sellado por siglos. Al llegar a la recámara, se encontraron con una figura esperándolos. Era el propio Amir, pero no como lo recordaban. Su figura era etérea, casi fantasmal. Un guardián atrapado por la maldición, quién sabe del amuleto, de la cámara, de los dioses. Reveló que su desaparición había sido un sacrificio necesario, una unión con el espíritu del templo para contener la maldición hasta que el ojo de Horus fuera devuelto. Con manos temblorosas, Sofía colocó el amuleto en su lugar sagrado, y al hacerlo una luz dorada emanó del ojo, envolviendo la cámara con un resplandor tan cálido pero a la vez cegador, casi como si fuese la gracia del arca de la alianza. Las visiones cesaron. La presión en el aire se disipó y Amir desapareció con una última mirada de agradecimiento y paz. Al salir de la tumba, Sofía y su equipo se encontraron con un rumbo totalmente distinto, un mundo cambiado. La maldición se había levantado, pero las marcas de su pasado eran evidentes. Sofía, aunque liberada del peso de la maldición, se encontró profundamente transformada por la experiencia. Ya no era solo una arqueóloga, sino que se había convertido en una guardiana de secretos antiguos, con un conocimiento y una conexión con el pasado que pocos podían comprender. La historia del ojo de Horus y la maldición faraónica
se convirtió en una leyenda entre los arqueólogos y buscadores de misterios. Sofía, reticente al principio, eventualmente compartió su historia, advirtiendo sobre los peligros de despertar poderes y maldiciones que habían sido sellados. Y en todo caso, tener sumo cuidado con este tipo de materia. A pesar de la aparente resolución, el misterio del Ojo de Horus no fue completamente resuelto. Algunos creían que el amuleto aún guardaba secretos y poderes. Los más escépticos querían redescubrirlo. Sabían que era una pieza importante en la arqueología y la historia mundial. Y evidentemente, digamos, estos secretos y poderes estaban siendo aguardados en esta recámara, esperando que en un futuro algún aventurero desentrañara nuevamente el misterio. Y la historia de Sofía se convirtió en un relato cautelar, un recordatorio de que algunos secretos del pasado están mejor dejados en las sombras, vedados ante el conocimiento humano.